Todos los hombres serán salvos, según el universalismo. Vamos a ver todo esto, hermanos, muy importante. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4, 12, dice: y en ningún otro hay salvación, se refiere a Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Filipenses 1, 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Hermanos, desde unos años a esta parte, innumerables falsos profetas y falsas profetisas están anunciando que a este mundo viene un gran avivamiento o una gran reforma mundial que causará una salvación sin precedentes, nunca vista antes, y como consecuencia el mundo será cristianizado y que entonces, y solo entonces, cuando eso ocurra, podrá, en todo caso, volver el Señor a recibir el reino establecido y conquistado en este mundo por la Iglesia. Todo eso contradiciendo la misma palabra de Dios que asegura que nosotros los cristianos somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Pero esta idea de la Iglesia salvando y estableciendo el reino visible en esta tierra no es nueva. Arranca desde Orígenes, el señor Orígenes, siglo III. La retoma y le da forma a Agustín de Hipona, siglo IV. Y la Iglesia de Roma la eleva a los altares. Se llama escatológicamente amilenarismo, postmilenarismo, y lamentablemente también entró vía reformadores, los reformadores, en el seno eclesial actual, siendo enarbolada y blandida de forma inmisericorde por los nuevos pseudoapóstoles del avivamiento y de la prosperidad. Actualmente muchos de ellos o bien jesuitas o instruidos por ellos. Hermanos, hay más infiltrados en el seno eclesial de lo que nuestra mente podría aceptar. Los reformadores, hago un inciso ahí, fueron muy buenos, muy usados por Dios en temas como la soteriología, es decir, el estudio de la salvación, las doctrinas de la justificación, pero se quedaron muy cortos, pues no llegaron, claro, también no se les podía exigir más en el tema de eclesiología y en el tema de escatología. Pero volviendo a la cuestión, la idea de un mundo renovado y regenerado por los cristianos en estos tiempos de tanta maldad y tanto dolor es muy deseable, pero también es falsa. La idea de una salvación para todos también rezuma presunta bondad y misericordia, pero ¿es cierta esa esperanza? No, no lo es también falsa. Hermanos, el diablo sabe que la mejor manera de engañar a los cristianos es con aquello que parece ser bueno y deseable conforme, entre comillas, a fe y esperanza. No olvidemos que ese sujeto maligno es padre de mentira y lo que hace es jugar con los cristianos o intentar hacerlo a través de lo que yo denomino el santo engaño. Por lo contrario, y si se dan cuenta, los maestros apóstatas raramente predican a su grey sobre el pecado, el infierno, la condenación, ni siquiera sobre la cruz, que es lo básico para entender la necesidad de nacer de nuevo y la consecuente salvación. Predican como si ya el reino estuviera implementado en este mundo, como si ya poseyeran, como si ya reinaran. Predican lo bonito, lo agradable, lo esperanzado, sobre lo que cualquier impío quiere escuchar de todos modos. Predican según el espíritu de este mundo, y el espíritu de este mundo lo es del Dios de este mundo. Segunda de Corintios 4, 3, 4. Pretenden que el cielo ha descendido a la tierra y que por fe, entre comillas, usted puede obtener ese cielo terrenal por visualizar, declarar, confesar y hasta por pisar los billetes de euro o de dólar reclamándolos, como se ha visto tantas veces y se está viendo, y es lamentable. El mensaje de un cielo en la tierra es ya estruendoso y es así como también falso. Por tanto, nos damos cuenta de que existe una clara intencionalidad tras esos mensajes bondadosos, entre comillas, pero que estimulan el enaltecimiento de la carne y el ego del oyente, así como la fantasía y la irrealidad. Y el Evangelio, hermanos, no es ni fantasía ni irrealidad. Quede claro. Nos gustaría traer el cielo a la tierra, pero solo nos gustaría, no podemos. Todas las cosas se han de cumplir como están escritas. Dios va a juzgar con mucha severidad este mundo impío antes de establecer su justicia
mediante el Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesucristo es su nombre. Y venga así su reino. Por eso seguimos orando, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Volvámonos de pleno a la Escritura, creámosla y abandonemos toda doctrina que no podamos encontrar en ella. La Escritura es lo que importa. Así que en este estudio veremos la conexión clarísima entre esta creencia pseudosalvífica del universalismo, ¿se entiende?, y el gnosticismo, el romanismo, el dominionismo y la preparación hacia la religión plural, la que será presidida por la bestia falso profeta, Apocalipsis 13, 11s. Así que empezamos. Punto 1 y principal, el universalismo. Bueno, los que creen que todos serán salvos son más de los que muchos de nosotros pudiéramos prever. Esta doctrina es especialmente peligrosa y hasta mortífera, a pesar de que aparentemente transmite un cierto halo de misericordia. Es, no obstante, falsa hasta la médula. A esa declaración doctrinal se le llama universalismo. El universalismo enseña justamente eso, que todos los hombres al final irán al cielo. El gran ecuménico y pseudoevangelista Dr. Billy Graham explicó su creencia universalista de modo muy esclarecedor. Dijo así, cito a Billy Graham, y esto es literal. Está hablando de Dios y dice, está llamando Dios a todas las gentes del mundo a que conozcan su nombre. Así vengan del mundo musulmán, o del budismo, del mundo cristiano, o de los ateos. Todos ellos son miembros del cuerpo de Cristo, porque han sido llamados a serlo por Dios. Posiblemente ni siquiera conozcan el nombre de Jesús, pero sienten en su corazón que necesitan algo que no tienen, y se vuelven a la única luz que conocen, y creo que son salvos y que estarán con nosotros en el cielo. Fin de la cita. Bien, Billy Graham dice que todos los hombres que existen, es decir, todas las gentes del mundo, se vuelven a la única luz que conocen. Ahora preguntamos, ¿qué luz es esa que conocen? Porque si no conocen a Jesús, ¿qué es la luz? ¿Qué luz conocen? Evidentemente es una falsa luz. Ahora, una falsa luz es un demonio. ¿Podrá un demonio llevar a alguien a Cristo? Obviamente no. Por tanto, Billy Graham está diciendo que existe la posibilidad de llegar a Dios por otros medios que no sean Cristo, ya que son salvos sin llegar a conocerle. Y ya hemos visto antes que no hay salvación fuera de Cristo. Así que Billy Graham en realidad no predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, predica universalismo. El universalismo es una rama liberal dentro del protestantismo, fuertemente identificada en los Estados Unidos. También ha existido en otras iglesias como creencia individual. Como decimos, afirma la salvación universal, de ahí el nombre, en contraposición a la doctrina del infierno y la condenación eterna y la justificación a través de Cristo únicamente. El universalismo clásico se definió por ser una doctrina que postulaba la salvación universal. Actualmente se designa también como universalismo la creencia de que puede haber diversos caminos dadores de vida o vías de salvación en diferentes tradiciones y prácticas religiosas. A esto técnicamente se le llama pluralismo salvífico. Esta en concreto es una herramienta muy útil en manos del ecumenismo total, los que buscan la unidad de todas las religiones hasta alcanzar un pozo sedimentario espiritual suficientemente denso para así declarar la religión universal del hombre, la cual estará presidida por el falso profeta. Hermanos, el Vaticano, con su jefe al frente, está avanzando a pasos agigantados en esa dirección y considera el asunto como indispensable a la hora de establecer un nuevo orden internacional. En su día, Karol Wojtyła, el que se manifestó como Juan Pablo II, lo expresó con claridad. Cito a este señor, ya difunto, cito: «Para que venga la paz es necesario un nuevo respeto hacia la ley internacional y la creación de un nuevo orden mundial.
basado en las metas de las Naciones Unidas, la ONU. Su sucesor, Ratzinger, alias Benedicto XVI, está llevando este discurso y acción todavía mucho más lejos y hacia una concreción. La nueva diplomacia vaticana intercede por el imperativo de un nuevo orden mundial, cuestión sentida por los pueblos y gobiernos de la época actual, escribe un periodista. Y hace poco ha salido la noticia de que, justamente de lo mismo, empujando hacia un nuevo orden mundial, empezando por la cuestión económica, es decir, una economía basada no en las naciones, sino basada en un gobierno supranacional, es decir, por encima de los gobiernos de las naciones. Por lo tanto, éstas perderían soberanía. Hermanos, todo apunta hacia lo que la Biblia nos está enseñando, y lo dijo desde hace ya tantos miles de años, en realidad, que en el mundo se levantaría un gobierno de orden internacional, mundial, presidido por un hombre, y la Biblia le llama la bestia, el falso profeta. Así que estamos ahí, hermanos. ¿Cuánto falta para el arrebatamiento? Pues bueno, fíjense dónde estamos, ¿verdad? Ahora, siguiendo con la cuestión, lastimosamente todos aquellos maestros dominionistas, lo sepan o no, me estoy refiriendo a aquellos que se declaran evangélicos, pero que en realidad no lo son. Están avanzando todos estos en la misma dirección cuando postulan que la Iglesia ha de establecer el reino en esta tierra. Se olvidan de las palabras del Maestro, que siendo el Rey, aseguró que su reino no era de este mundo. Juan 18:36. Punto 1. Orígenes y el universalismo. Bueno, pues no es nueva, como dijimos. Esta herejía universalista arranca en los primeros siglos del cristianismo en la escuela de Alejandría, entre los que destacó Orígenes, siglo III. El universalismo de Orígenes se basa en el concepto de la restauración final de todas las cosas en la unidad divina, como él le llama, en el fin de los tiempos, llamado en griego apocatástasis, así le llamó Orígenes. La doctrina de Orígenes estaba muy influenciada por el pensamiento gnóstico. Por eso él escribió, cito lo que escribió Orígenes: el abuso de la misma, es decir, se refiere a la libertad, tuvo como resultado la creación del mundo sensible. En él se encuentran como en lugar de purificación, mientras están como presos en cuerpos materiales. Esto, no obstante, llegará el día en que todos los espíritus vengan de nuevo a Dios y aunque tengan que sufrir un fuego purificador, finalmente todos serán salvos y glorificados. Esto enseñó Orígenes, hermanos. Ahora, fíjense, el concepto gnóstico de ser los hombres espíritus presos en cuerpos materiales y el concepto del fuego purificador, concepto este último, el católico romano del purgatorio, es de sobras bien patente en esta declaración de Orígenes del siglo III. Fíjense si hace años, siglo III. Sin llegar a comparar a Orígenes con la siguiente persona, cual es el pseudoapóstol Guillermo Maldonado, Maldonado, también asegura que los hombres somos espíritu y que el alma no es salva cuando uno nace de nuevo, pues no digamos el cuerpo. Ese pseudo maestro, que no sé de dónde saca su enseñanza, o quizás sí, escribe así en su libro. Dice: podemos decir que el hombre es un espíritu, que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo físico. Hermanos, el hombre no es un espíritu. El hombre tiene espíritu. El hombre tiene alma y el hombre evidentemente tiene cuerpo. No es un espíritu. Eso es doctrina gnóstica. Luego sigue escribiendo este señor: el alma es el asiento de la voluntad, de las emociones y de la mente. Esta es la parte del creyente que no nace de nuevo, sino que necesita ser renovada y transformada. Y como ya dije en otro lugar, si el alma no nace de nuevo, el ser humano no nace de nuevo. Y si no nace de nuevo, no viene salvación. Esa es una tremenda y absurda estupidez. Así que todo ello nos indica de qué fuente beben los falsos maestros de hoy en día, de la misma de los de antaño. Esa fuente no es sino el espíritu babilónico, el cual emana de las mismas puertas del Hades. Mateo 16,
18. Guillermo Maldonado no tiene conocimiento teológico y sin embargo pretende ser maestro de maestros. Para los que sabemos un poco de la Biblia, pues nos causa risa, pero desafortunadamente con su osadía engaña a muchos que desconocen bastante la palabra. Ahora, volviendo a Orígenes, este señor se alejó y mucho del contexto bíblico para sacar sus propias conclusiones, muy de acorde con el pensamiento alejandrino, el cual era apóstata. Punto 2, en términos seculares religiosos. La doctrina universalista va de la mano con el pensamiento secularista denominado de la misma manera, es decir, universalista. En ese sentido se nombra como universalismo a la ideología que tiene como fin la unificación de todos los poderes e instituciones mundiales bajo una sola cabeza, ya sea por medios religiosos o políticos. Esto es dominionismo puro y duro, y sabemos que al final va a llevar a la gente a estar bajo el mandato demoníaco de la bestia falso profeta y principalmente del anticristo. Ahora bien, volviendo al universalismo eclesial o religioso, este pretende basarse en ciertas citas bíblicas, como por ejemplo Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20, que dice así: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por su boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Bien, el universalismo se adhiere a la parte subrayada de ese texto, la tengo subrayada ahí en mi artículo, para argumentar lo siguiente, que todo lo que tiene vida, incluidos todos los hombres y hasta el mismo diablo, según Orígenes, serán restaurados al orden de Dios. Evidentemente, esta es una argumentación muy pobre, ya que contrasta severamente con otros textos bíblicos en los cuales se asegura la realidad de la condenación eterna. Estos textos, algunos de ellos los pueden ver en mi artículo. Ahora, curiosamente, los falsos maestros del dominionismo pseudo-evangélico usan ese mismo texto de Hechos 3 para enseñar esa forma de universalismo secularista religionista, en el sentido de que la Iglesia ya va tomando el mando de este mundo por mano de los famosos superlíderes, apóstoles y ungidos líderes, como digo, estableciendo el reino visible y haciendo posible de ese modo que Cristo pueda, en todo caso, regresar. Algunos dicen que ya no hace falta porque está corporizado en la Iglesia, su espíritu. Para ellos el tiempo de la restauración de todas las cosas es ahora. De ahí la denominación reino ahora, kingdom now, esto es dominionismo. Mentiras así cautivan a muchos. En todo ello podemos claramente ver en el universalismo la influencia y obra jesuita, un patrón sin ambajes de lo que pretenden implementar en este mundo el que llaman el nuevo orden mundial. No es de extrañar, por tanto, que gente como Billy Graham, Robert Schuller, de la Catedral de Cristal, Rob Bell y tantos otros enseñen universalismo y muchos les sigan. Cuando por parte de esos pseudo hombres de Dios no predican la cruz y la salvación, sino otras cosas como las mencionadas al inicio de este estudio, en este punto están yendo en la dirección universalista. Una de las maneras más sutiles de engaño por parte del diablo es hacerlo con supuesta pero falsa misericordia. Si decimos que todos eran salvos, eso gusta escuchar, ¿cómo no? Pero no deja de ser una de tantas fábulas, de tantos fabulistas que entretienen a muchos, pero no ayudan a nadie, sino todo lo contrario. 2 Timoteo 4:3-4. Ahora vamos a ver lo que dice Robert Schuller. Robert Schuller, el jefe de la Catedral de Cristal, dice textualmente, fíjense lo que dice, cito, nuestro mensaje no es toma lo que te ofrezco hoy y si mueres esta noche no irás al infierno, sino que irás al cielo. Esa ha sido la tendencia clásica de la teología histórica. Entonces nosotros cambiamos la teología para enfocarnos en vivir una vida satisfactoria, porque por el momento no me importa acerca del cielo o del infierno. No sé nada del infierno, no sé nada del cielo. Fin de la cita. Hermanos, ¿es evangélico Robert Schuller? Obviamente no. La evidencia de su negación del cristianismo es más que clara aquí. Schuller niega el cielo y el infierno. Ahora sigue diciendo, mi enfoque se centra en cómo conseguir que cada individuo pueda hacer un mundo mejor y yo tengo el material para ello. Esto trasciende los credos. Hermanos, esto es un evangelio diferente y por tanto anatema.
Gálatas 1, 8, 9. Nada que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para Schuller, su filosofía es superior al mensaje de la cruz. En esa misma, digámosle, iglesia, la de Schuller, está Dante Hebel como pastor de los hispanos. ¿Será que Dante Hebel es evangélico? Pues no, no lo es. Él mismo dice que no lo es, de todos modos. Seguimos. Punto 3. Cuando el hombre cree que es Dios. Por otra parte, el concepto de que todos serán salvos surge del temor intrínseco humano de ir a la condenación. El mismo Juan el Bautista lo expresó con claridad. Mateo 3:7 dice así: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esto es evidente por el texto. Muchos hacen lo que sea con tal de huir de la ira de Dios. Es por temor. Es preferible llegar a creer que al final Dios tendrá compasión que aceptar el hecho de que el hombre está condenado per se. El escapar por la tangente, por el atajo, como esos fariseos y saduceos, los cuales ejemplifican a todos los falsos creyentes, es propio de la cobardía e insensatez humanas. Pero hay más. Están los muy osados, que siguen otro tipo de filosofía. Esta es la que enseña que no hay mejor defensa que la de un buen ataque. Me explico. En su osadía, estos hijos del diablo, inspirados por su padre, han enseñado desde tiempos ancestrales que el hombre es igual a Dios, y como es así, entonces el hombre, a la postre, estará donde Dios esté en posición de igualdad, lo cual es absolutamente blasfemo. Hermanos, todas las órdenes satanistas verdaderas de rango alto persisten en el mensaje del diablo dado a Eva, ya desde el principio de la humanidad, cuando dijo: no moriréis, seréis como Dios. Génesis 3:5. No perdamos esto de vista. Sigo. La orden satánica Skull and Bones, calavera y huesos, también llamada Hermandad de la Muerte, o también la Logia 322, o directamente la Orden, conocida por pertenecer o haber pertenecido a ella nada más y nada menos que George Bush y George W. Bush, ambos expresidentes de los Estados Unidos, tienen su anagrama y debajo de la calavera y los huesos una cifra. ¿Cuál es? 322 o 322. Ahora, fíjense, hermanos, curiosamente esa cifra 322 se corresponde con Génesis 3:22 o Génesis 3:22, que dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Así que toman ese versículo aislado para creer que el hombre es como Dios. Ellos creen, o dicen que creen, que el hombre no requiere de salvación porque es igual a Dios. Y si ustedes se fijan en el anagrama de los Skull and Bones, debajo de la calavera y los huesos está el número 322. Ahora bien, ellos no creen, quiero decir, en el Dios de los cristianos. Ellos creen en dioses, y dioses que vienen del espacio. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que el fenómeno UFO está tan en boga actualmente, el fenómeno OVNI? Un anuncio oficial de la administración de Obama declara que se revelará la realidad de la vida extraterrestre. Pero nosotros los cristianos sabemos que esos extraterrestres sí existen, pero son demonios. Ahora, la cosa no queda ahí. Curiosamente, supuestos maestros cristianos enseñan lo mismo que esas sectas satanistas. Kenneth Copeland, discípulo también de Kenneth Hagin, inventor del llamado apóstol de apóstoles hispano, es decir, Ronnie Chávez, enseña, me refiero a Kenneth Copeland, que el hombre es igual a Dios y que somos Cristo. Esto dice Copeland, cito: el hombre fue creado en términos de igualdad con Dios y él podría estar en la presencia de Dios sin ninguna conciencia de inferioridad. Dios nos hizo a sí mismo tanto como sea posible. Él nos hizo la misma clase de ser que Él es. El hombre vivía en el reino de Dios. Él vivía en condiciones de igualdad con Dios. El creyente es llamado Cristo. Esto es lo que somos Cristo. Fin de la cita.
Es de tal aberración y blasfemia todo esto que me da repugnancia solamente haberlo dicho. Pero esto es lo que enseña Kenneth Copeland, mentor de Ronnie Chávez y de muchos más, y que es uno de los más considerados hombres de Dios, siendo absolutamente falso. Si el hombre es como Dios, entonces todos los hombres se salvan, claro. Justamente lo que el mismo diablo le prometió a Eva. Así que llegamos a la conclusión de que quien inspira la doctrina universalista de la salvación de todos, o el pluralismo salvífico, como dije antes, es el mismo diablo. Nos damos cuenta que existe una estructura perfectamente orquestada, originada desde la cúpula de la pirámide de este mundo, y que se diversifica a modo de extensísima red, que tiene como objetivo el engañar y seducir a todos los hombres, pero en especial al creyente. Busca engañarle, para buscar llevarlo bajo el control directo de la bestia, Apocalipsis 13, del 11 en adelante. Hermanos, como verdaderos hijos de Dios, no debemos seguir postulados de falsa bondad y falsa misericordia, sino la verdad tal y como es. Solo es en el conocimiento de la verdad y en el vivirla que podremos ser libres. Juan 8, 31, 32. Dios les bendiga. Amén.